Señoras y señores, viernes de fútbol, ¿cómo están? Esperemos que toda su semana haya sido agradable y bueno, pues ya se acerca otro fin de semana, desde luego, con mucho balompié, no solamente en México, sino también alrededor del mundo. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alan? Qué Muchísimas milagro. gracias por acompañarnos. Ya Y bueno, volviste a invitar. sí, claro, pues eres invitado, eres de casa y tienes que estar Ya aquí, estás. ¿no? Gracias. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, pues. Ya vi que no se me sienta, ya vi no se me que el sienta. productor ya me extrañaba. Estás sentido, ya vi, ¿eh? No, Estás, para nada. Bueno, señoras y señores, oigan, ¿saben qué? Hablar acerca de lo siguiente. Bueno, pues durante esta semana, la verdad es que pues hubo noticias lamentables para el fútbol nacional, con el deceso de Manolo Lapuente. Manuel Lapuente, quien el pasado 25 de octubre, bueno, pues lamentablemente pierde la vida a los 81 años de edad. Hablaremos de este técnico nacional, desde luego de su carrera futbolística, su trayectoria, un poco como jugador que realmente a nuestra generación ya no nos tocó tanto y lo recordamos más como técnico. Y ¿no? tampoco fue un jugador, creo que tan trascendente, ¿no? O sea, creo que es más trascendente su jugador su carrera como entrenador que como jugador. También recordar que pues a final de cuentas él consigue el título uno de los más importantes, ¿no? A nivel de selección mayor, Sí. que sería la Copa Confederaciones del 99, ¿no? De hecho, eso yo lo pondría como el logro de selección nacional mayor, porque sí es cierto que está el oro de Londres 2012. Y los mundiales sub-17, pero son en categorías inferiores. Que bueno, la de Londres 2012 con 3, 4 refuerzos por ahí, 3 refuerzos si no mal recuerdo. Y a final no termina de ser un torneo que, aunque está avalado por FIFA, no es un torneo, por así decirlo, con tanta relevancia, ¿no? Como podría ser. Y pues también son las formas, ¿no? Que le termina ganando a Brasil 4-3, ¿no? Sí. Y pues lo que dice Manuel Lapuente es que también viene una corriente, ¿no? A raíz de él, que varios discípulos salen de esa escuela, ¿no? Incluso el propio Mario Carrillo, Raúl Arias, ¿no? Entrenadores que pues después consiguieron varios éxitos en el fútbol mexicano, pero que a final de cuentas todos vienen de la escuela de Lapuente. Bueno, pues miren, para empezar, bueno, dar inicio con los generales justamente de Manuel Lapuente, quien nació pues en la ciudad de Puebla, ¿no? Teciutlán. En Teciutlán, Puebla, justamente. Debutó como jugador con el Monterrey, ¿no? También desde luego jugó con el club que desde luego pues fue de sus amores, que fue la Franja de Puebla, ¿no? Y con el que también pues consiguiera varios títulos importantes, ¿no? Los títulos que tiene Puebla los consiguió gracias a Manuel Lapuente. Sí, como estratega, desde luego, hablando de esa parte. Bueno, por otra parte también fíjense que como jugador fue seleccionado nacional en los Juegos Panamericanos del 67 que se desarrollaron en Winnipeg, Canadá, donde México obtuvo la medalla de oro. Entonces, bueno, también él tiene ese logro como jugador profesional, desde luego vistiendo la selección. Que ojo, no fue convocado durante tantos partidos, si no mal recuerdo, por ahí de 15 partidos fue convocado Manolo Lapuente como jugador, ya posteriormente desde luego como estratega, es punto y aparte, ¿no? Y estaba leyendo que justo cuando debuta con Monterrey sufre una lesión en el tobillo antes de entrar al partido, ¿no? O sea, ese partido, su debut, lo juega lesionado, ¿no? Digo, como jugador yo creo que no hay pues mucho que decir, no me parece que haya sido un jugador tan trascendente. Ya entrando más a lo que es como técnico, pues era muy táctico, ¿no? El orden era muy rígido, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace rato que me acordé de Raúl Arias, ¿no? Que también es uno de sus discípulos, pues era la defensa, ¿no? Era casi de que jugaban con todos atrás, así no es que con uno en punta. Raúl Arias, que dirigió casi una década al Necaxa. Y que también consiguiera, bueno, me acuerdo de esa final que pierde contra el América, ¿no? Que creo que se habían ido en la ida, iban ganando 3-0 y en el Azteca era la vuelta de América, ¿no? 4-3, si no mal recuerdo. Por ahí estaba Iván Zamorano. Como el Misionero Castillo, ¿no? Castillo. Pero pues sí, digo, para nuestro fútbol, para los pocos logros que ha tenido este fútbol, pues es un entrenador importante. En ese Necaxa jugaba como delantero, si no mal recuerdo, Luis Roberto Alvesague, ¿no? Sí, que ya había pasado por el América y ya estaba de salida, estaba en el Necaxa, exactamente. Bueno, pues mire, como jugador, justamente Manolo Lapuente, bueno, pues estuvo en el Puebla, Los Ángeles de Puebla, esto como entrenador, dirigió al Puebla, a Los Ángeles de Puebla, extintos desde luego, al Atlante, al Cruz Azul, al Necaxa, al América
América y finalmente a Al los Atlas. Tigres. Y al Atlas ¿no? también. Y bueno, recordar que también tuvo su proceso como selección, como parte de la selección nacional, que fue ya a finales del 97, cuando lo designan como entrenador del conjunto tricolor. Muy poco, esto es mucho de la Federación Mexicana de Fútbol, designar estrategas nacionales ya sobre la hora para tratar de sacar los compromisos, y bueno, creo que fue una de las mejores representaciones que ha tenido México en los mundiales, ¿no? Desde el 98 era una selección que jugaba bien, que estaba Luis Hernández, Luis García, y fíjate, hace rato te comentaba que una de las controversias que tuvo en ese mundial fue que no llevó a Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, que ya estaba cerca del retiro, pero que todavía pues estaba en condiciones, ¿no? De ser un nombre importante, y él decide no llevarlo. Hugo pensaba que ahí iba a ser como su homenaje de despedida. Incluso Lapuente en esa ocasión dijo que pues él iba a llevar a quien fuera funcional y que la selección no estaba para hacer homenajes, ¿no? Ahora Hugo Sánchez con el tema de selección, fíjate que ha tenido como una relación distinta, ¿no? Su propia novela, tanto como futbolista como entrenador. sí, digo, lo que pasa es que Hugo Sánchez no fue el jugador que era en el Real Madrid, nunca fue ese jugador de la No. selección. Pero también porque creo que no se sentía a gusto, o sea, sí hay que decirlo que también el vestidor no fue muy amigable no estaba rodeado de las figuras que estaba. Pero yo siento que más allá de que no hubiera el talento que desde luego No lo podía hay. tener en conjunto merengue, pero más allá de eso creo que el vestidor para Hugo Sánchez siempre fue hostil, ¿no? No, y aparte En selección mexicana. yo creo que en general nunca se sintió muy bien recibido, o sea, en general, ¿no? El fan mexicano no es alguien que con orgullo hable de Hugo Sánchez, ¿no? Como que hay un poco de resentimiento entre la afición y él, pero pues él tenía esta intención de querer ir a ese mundial, ¿no? Que fuera como su despedida, y Lapuente dijo que no estaba para hacer homenajes. Ahora, tomando eso en cuenta, volvemos a lo de Ochoa, ¿no? Ochoa no debería si tú quieres también Javier Vasco Aguirre le dio su homenaje, Conejo su Pérez. oportunidad en el 2010 a Óscar Pérez. Y a Cuauhtémoc. Y bueno, hablando de esto, por ejemplo, pero Cuauhtémoc sí, todavía en el 2010 todavía traía con queso, ¿eh? No todavía mucho, pero traía. bueno, la verdad el penal, que sí, ajá. ahí sí. Ajá. Ahí estoy en desacuerdo, mijo, ¿eh? Bueno, miren, hablando de esta selección, porque también, desde luego, ¿por qué hablamos de Manolo la Volpe? Porque Lapuente. Digo, Lapuente, perdón, Ya lo estás porque mezclando. ya estoy mezclando, ya estamos mezclando ahí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Desde luego todo lo que ha hecho o lo que hizo como estratega, la verdad es que decíamos, nosotros éramos muy jóvenes, pues hay que decirlo, éramos niños cuando él estaba dirigiendo, pero sí formó parte de que muchas generaciones jóvenes, les digo infantiles, se enamoraron del fútbol. A mí me tocó parte de eso, pero yo recuerdo mucho esa selección del 98, que el gran mundial que tuvo, sin estrellas de gran renombre, Sí, si tú quieres, la mayoría, bueno, si no es que todos jugadores de la Liga MX. A excepción de Luis García, ¿no? Que era el único que estaba Y que no en jugó. Europa. No, y también, bueno, por ejemplo, con Luis Hernández, ¿no? Que termina igual yendo ya un poco tarde, ¿no? O sea, su proceso de Luis Hernández no empieza tan joven, ¿no? Cuando le llega el llamado a la selección ya estaba grande, y pues a final de cuentas sigue siendo el máximo goleador en mundiales, ¿no? O sea, es el que ha marcado más goles en un mismo mundial. Es una selección que tenía garra, que tenía carácter, cosa que no tiene la selección hoy, ¿no? O sea, Exacto. tal vez el talento, había muchísimo más talento en esa selección, me parece que hubo más en 2012 y 2010, pero tenía mucho carácter, ¿no? Y yo creo que eso también era lo que inyectaba a Manuel Lapuente en sus equipos. Por ejemplo, con Puebla, ¿no? No es que tú y yo hayamos visto mucho esos equipos de Puebla, pero pues era garra. Y uno de los logros también más importantes que tiene él es que rompe la sequía que tenía el América sin títulos, la rompe Lapuente, igual. Fue un equipo de garra, y me acuerdo de esa final que te digo contra el Necaxa, cuando le terminan dando la vuelta. Tiempo extra. Pues le terminan dando la vuelta a los Madrid, ¿no? O sea, en la vuelta. Estás diciendo que el América es el Madrid de México. No, lejos. O sea, Sí, hay mucha sí, diferencia, sí. pero vaya, esa garra, ese. Bueno, pues ganas de un ganar. exmadridista estaba en esa Iván alineación, Zamorano, ¿no? Iván Zamorano. Bueno, yo nada más quiero retomar la convocatoria que hizo Manolo Lapuente con respecto al Mundial de Francia 98, a qué jugadores llevó, cuando todavía, se buscaba
que hubiera ecuanimidad, ¿no? Solvencia, bueno, hasta cierto punto sobriedad en las convocatorias. No se convocaba a cualquier persona por convocar, se buscaba que Sí, fuera alguien tenía que haber probado. mérito, ¿no? Tenía que estar probado ya. Bueno, pues el número 1 como portero estaba Jorge Campos, ¿no? Con 31 años de edad, Jorge Campos, que me parece que en esa Copa del Mundo, desde luego, pues sí iba a significar su última Copa del Mundo, pero que A fue un nivel arquero competitivo. que pudo haber estado también, desde luego, en Estados Unidos 94, ¿no? Sí. Que bueno, también lo de Jorge Campos, ahí ya era estrella, ¿no? Y fue cuando sacó estos famosos uniformes coloridos, ¿no? Que llamaron mucho la atención en ese mundial. También yo creo que fue parte de una estrategia de Jorge Campos como de quitarse la presión, la tensión, como en su momento, digo, guardando desde luego las comparaciones, ¿no? Las proporciones, como lo que pasó al fenómeno a Ronaldo en el Real Madrid cuando se hace su famoso corte que se deja aquí, que dijo, prefiero que hablen de mi cabello, de la forma en la que estoy jugando, ¿no? No, y más por todas las controversias que ha habido, que cuando llega al Madrid, pues viene de una lesión, ¿no? Una lesión en la rodilla que le había hecho perder un poco de potencia, del tema del peso. Y que acabó con su carrera. Sí. Pues no acabó con su carrera, Bueno, pero en Madrid sí todavía siguió jugando bien, pero frutos, ya empezó con el tema del sobrepeso, las fiestas. lesiones. Bueno, pues retomamos entonces. Jorge Campos, portero, Claudio Suárez, que llegaba con 29 años a aquella Copa del Mundo también, que también lo llevaron después como para que fuera el jugador más veterano en Copa del Mundo. Joel Sánchez, ¿no? El Tiburón, Germán Sánchez. Villa, Duilio Davino, Marcelino Bernal, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, que en aquella selección fue el capitán. Y la verdad que los promedios de edad, pues sí nos deja en qué pensar. La media más o menos era de 26, 27 años. Pues era un equipo joven, ¿no? Digo, no, tal vez... Lo que pasa es que creo que también hoy estamos como acordando... El más grande era Ricardo los- Peláez, el número 9, que metió un gol de cabeza y tenía 35 años. ¿Cuántos años tenía Luis Hernández en ese? Luis Hernández tenía 29 en aquella Copa del Mundo. Y fue básicamente su... Pues sí, su única Copa del Mundo, porque en 2002 ya no recuerdo si lo lleva Javier Aguirre, creo que ya no lo Ya lleva. no. Pero fue su única Copa del Mundo y pues es de las actuaciones más destacadas. Que por cierto, Ricardo Peláez lo manifestó, ¿no? Que le dolió mucho la pérdida de Manuel Lapuente. Fue un jugador, jugador que tuvo una relación muy cercana con ese estratega nacional, que desde luego también lo formó, le dio consejos, le dio la oportunidad, desde luego también estar en esa Copa del Mundo, donde lo mete en un momento crucial para México. Ahorita estaremos hablando de cómo le fue también, desde luego. Pero bueno, además de Ricardo Peláez, Luis García, Blanco. con 29 años. Recordar que Luis García se retira a muy los 30. joven, a los 30. Regresa a Puebla, o sea, regresa a México, está con el América, va a Puebla y se retira a los 30. Y de ahí tiene una breve trayectoria como directivo en Monarcas. Es cierto, sí, que es director deportivo. Y lo mejor que pudo hacer después de jugar fútbol fue decidir ser analista de fútbol, ¿no? Fíjate que él habla de esa parte, ¿no? Que él siempre pensaba que iba a venir después de la carrera del futbolista, porque pues normalmente el futbolista cuando acaba normalmente 35, 40 es qué hacen de su vida, ¿no? O sea, él mismo dice, yo no sabía que tenía que ir a pagar la luz, que tenía que hacer las cosas que normalmente antes me hacían porque ya me daban todo, ahora pues yo tenía que resolverlas, ¿no? Y sí, ya se acaba la etapa futbolista, pero ahora qué es lo que sigue. Y termina entrando a TV Azteca y pues siendo ahora referente, ¿no? Sí, Como analista. genera una dupla ahí importante Y parece, con que Cristian Martinoli, parece ¿no? que su carrera termina siendo mejor como analista que como Bueno, futbolista. jugar en el Atlético de Madrid no es cosa menor, No. y más para que en la época en la que lo generó y tuvo Luis una García. temporada interesante. Después él también se apresura y se decide al Español de Barcelona, donde pues no le dan la cabida o el juego que él esperaba. Termina regresando a México. Una temporada buena en el Atlético de Madrid, otra pues que pasó muy desapercibido en el Español de Barcelona y regresa a la América, que justo cuando este mundial él ya estaba aquí en México. Y bueno, pues Ricardo Peláez, entonces decíamos Luis García, Cuauhtémoc Blanco, que también da una gran exhibición de fútbol en esa Copa del Mundo. Estaba también Osvaldo Sánchez como arquero suplente, Pavel Pardo, Raúl Rodrigo Lara, a ver si le gustaba meter el pie a Rodrigo Lara. También los acompañó el matador Luis Hernández, veracruzano, Isaac Terrazas, también defensa, otro defensa que también... Muy bueno. Bueno, pero... Duro. Le gustaba, duro. sí, le gustaba. Igual con Germán Villa también. No, Germán Villa, bueno, toda esa base de... Sí. Y creo que tal vez es lo que hace falta un poco hoy en día, ¿no? Y era de los jugadores pilares que le gustaban a Manolo Lapuente, ¿no? Gente que entrara fuerte, que metiera bien la pierna, que tuvieran bastante ida y vuelta, ¿no?
por ejemplo, Germán Villa, cuando está en el América, termina siendo uno de los hombres más importantes para Manuel Lapuente también. Sí, correcto, sí, es correcto. Y bueno, también Francisco Gatillero, Francisco Palencia, también estuvo Chava Carmona, Braulio Luna, Jaime Ordiales, Jesús el Cabrito Arellano y finalmente Oscar Pérez como tercer portero. Jaime Ordiales. Dirigidos por Manuel Lapuente. O sea, yo creo que de las mejores actuaciones que México tiene en el Mundial puede ser esa. Tal vez la de 2014 por el partido. Digo, se termina frenando con el partido que termina perdiendo ante Holanda de último minuto con el famoso no era penal de Robben. Pero yo creo que entre esa actuación y tal vez la del 2006, creo que en resultado la del 2006 no fue tan buena, pero en cuanto a fútbol y cómo se juega Argentina, pues termina siendo una de las... yo creo que esas tres selecciones son las mejores representaciones que hemos tenido en Copa del Mundo, porque en 2018, si te acuerdas, pues nada más fue la victoria ante Alemania. De ahí en fuera, no creo que, por ejemplo, contra Corea se juega bien, contra Suecia se juega pésimo, horrible. Brasil nos pasa por encima. Entonces, yo creo que entre el 98 y 2006... tal vez 14, están las mejores actuaciones que ha tenido. La del 98, México clasifica como segundo empatado en puntos con Países Bajos, pero la diferencia de goles favoreció desde luego al conjunto europeo, dejando atrás a Bélgica y a Corea del Sur, ¿no? Bueno, otro de los logros que tiene, las distinciones que tiene Manolo Lapuente con selección nacional, pues también está la Copa Confederaciones del año 99, donde México fue anfitrión, fue sede. La final se juega en el Estadio Azteca. Previamente México había estado en el grupo A junto a Arabia Saudita, Bolivia y Egipto. Y fíjate que creo que también es, o sea, yo creo que es importante resaltar que esa confederaciones que termina ganando México, ahí todavía pesaba el Azteca, ¿no? Lo que tal vez ya no pesa ahora o lo que ya no pesa. Creo que sí, sigue pesando, ¿no? Yo creo que ya no. Yo creo que ya no, porque ya nos han dado varios batacazos aquí y mismos equipos de CONCACAF. Creo que ahorita la única esperanza que se tiene para este mundial es que se gane con el empuje de la gente, porque desde lo futbolístico no se puede ganar de ninguna manera. Pero creo que también, pues, el ser anfitrión le dio ciertas ventajas, ¿no? A la selección se sintió cómoda. Brasil, que tampoco... Se le gana a un Brasil, pero no era el Brasil A, era el Brasil B. Sí, no, pero ya contaba con algunos nombres importantes. Sí, pero no era la selección referente, no era la selección que había ido a competir en el 98 y que había sido subcampeona del mundo. Sí, bueno, en ese sentido sí no era el mismo Brasil, pero recordar que Brasil estuvo en el grupo B junto a Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda, ¿no? Se clasifica Brasil y Estados Unidos a las semifinales. Del otro grupo, habíamos dicho, México y Arabia Saudita se clasifican, y ya en la ronda de semifinales, pues México vence a Estados Unidos 1-0, ¿no? Brasil vence 8-2 a Arabia Saudita. No era la selección A, pero exacto, la diferencia era abismal entre un país y otro, y terminan por enfrentarse en la gran final México y Brasil, con marcador a favor de 4-3 para los nacionales. Y hay un gol muy emblemático de Cuauhtémoc Blanco, que es con el que terminan también ganando ese partido. Que esta Copa Confederaciones, si mal no recuerdo, su última edición fue en el 2013, porque a partir del Mundial de Rusia ya no se hizo, y en Qatar tampoco, en este torneo que solían ir los campeones de cada confederación, ¿no? Como lo que era el Mundial de Clubes antes y el anfitrión. Después de esta edición, me parece que cuando va el Mundial en Corea, se juega un año antes en el país anfitrión. Por ejemplo, también la Confederaciones que hace con la Volpe en el 2005 fue, no sé si esa actuación fue todavía mejor que la del Mundial de 2006. Creo que fue de las mejores actuaciones que México ha tenido. Lamentablemente, pues ese torneo ya está extinto, ¿no? Sí, bueno, pues se van perdiendo algunas y van cambiando los formatos. Hoy tenemos una versión completamente distinta a lo que es el Mundial de Clubes. Se amplía a 32 equipos, prácticamente lo que era el antiguo formato de Mundial, ¿no? Del Mundial de Naciones. Que va a seguir. Sí, va a seguir. Pero va a ser la Copa Intercontinental. Ajá, exacto. Se va a jugar de nueva cuenta en diciembre. Igual va a ser en Arabia Saudita, si mal no recuerdo. Pero ese torneo subsiste. La Confederaciones termina siendo completa, o sea, se extingue por completo, y curiosamente las mejores actuaciones tal vez en México fueron en 2005 y la del 99, ¿no? Y bueno, también vamos a recordar aquel torneo verano 2002 en donde Manolo Lapuente hace campeón de América. Claro. Tú no pierdes la oportunidad para hablar del Real Madrid. Que de hecho pueda hablar de deberíamos hablar de eso, porque termina ganando el clásico y es super líder, ¿eh?
El Real Madrid. Real Madrid es sí. super líder. Ahorita lo mencionamos. Más líder que nunca. Pero bueno, entonces el América, de la mano de la... Pero a Ives no le pareció. No, pues ya se ríe porque... No pareció que Lamine Yamal, ¿no? Lo siguen buscando, ¿eh? Bueno, para empezar, recordar qué equipos participaban en aquel torneo del verano, ya lejano 2022, desde luego estaba el América, vamos a ver en alfabético, el Atlante, el Atlas, estaba el Celaya. El Celaya todavía, los Toros. No, la verdad no extraño ninguno de estos. Bueno, Cruz Azul, Guadalajara, estaba La Piedad, los reboceros de La Piedad, estaba León, Monterrey, Morelia, Necaxa, Pachuca, Puebla, Santos, Tecos, Tigres, Toluca, en los Pumas de la UNAM y... Veracruz, el Tiburón. Los Tiburones Tal vez Rojos es el de único Veracruz. equipo que podría decir que extraño de ahí en fuera. Ninguno. Qué bueno que se aparecieron los Monarcas, el Lai, todos, qué bueno que se fueron. Que ahora... Habría que ver ahorita si que regrese el ascenso y descenso, si uno de estos equipos podría volver a primera división, ¿no? Con esto de que se anuncia que según va a volver el ascenso y el descenso, habría que ver qué equipo todavía puede regresar. Sí, la verdad que pues cada vez parece más complicado. Se supone que ya para principios de 2027 el ascenso está de vuelta sí o sí. Entonces, bueno, pues algunos equipos ya se empiezan a frotar las manos, como es el caso del Atlante, de Leones Negros, que son de los principales que cumplen con todos los requisitos para poder incluso aquí en Veracruz se sigue conseguir el ascenso, se siguen habiendo rumores, ¿no? De qué equipo podría comprar Veracruz para que tenga ahorita en Liga Expansión y luego pudiera ascender a primera, pero todavía ese torneo que termina ganando Manuel Lapuente no era si mal no recuerdo, no era una tabla general como es ahorita, estaba dividido por grupos. Y de ahí se dividía por grupos, pero al final de cuentas, pues sí se terminaban y había repechaje. América clasifica como octavo. Sí, de hecho, el torneo regular no termina siendo un torneo bueno, pues termina sufriendo mucho ese final que termina ganando. O sea, ese donde rompe la sequía, termina sufriendo mucho para ganar ese partido. El Necaxa clasifica como séptimo, como número 7, el América como octavo, y increíblemente, si no lo recuerdan, no, el primer lugar de aquel torneo fue La Piedad. La Piedad, después creo que, no me acuerdo en qué año fue, que termina viniendo a Veracruz, ¿no? Esa franquicia termina viniendo a Veracruz, pero no me acuerdo si fue ya más adelante. No sé si fue esa, la de San Luis, por allá. No, por allá fue la de La Piedad. Bueno, pues ¿cómo fue el camino de ese América ya del 2022? Bueno, pues le decíamos que se enfrenta justamente a La Piedad, se enfrenta al número 1, el América en el marcador global pues le va bastante bien, ven en los dos compromisos 3-1, global 6-2 y avanza a semifinales. Aquí lo importante es hablar de la América, no tanto de Lapuente. No, de Manuel Lapuente, pues él los estaba llevando y los dirigía. Imagínate dirigir a una exestrella del Real Madrid, poder hacer una buena armonía dentro de ese vestidor. Sí, no debió haber sido cosa fácil. Pero digo, yo creo que ya se había enfrentado a ese tipo de escenarios. Vuelvo a lo mismo, el tema que tuvo con Hugo Sánchez, que también... No, bueno, pero no lo tuvo dentro del vestidor de selección, o sea... Lo tuvo dentro del vestidor de selección, porque previo a eso, o en convocatorias, lo tuvo. O sea, cuando él saca la lista o la preselección para el Mundial, él decide cortar a Hugo Sánchez. Bueno, después en semifinales, ese equipo comandado por Manolo Lapuente supera a Pumas 2-1, en el partido de ida 0-0, en el de vuelta 2-1, y en la gran final, Necaxa se fue 2-0, y ya en la vuelta América 3-0. Esa final también es muy controversial. Y tú lo sabes, o sea, yo sé que eres americanista. Los dos jugaban en el Azteca, ¿eh? No, y los dos eran de Televisa. Sí. O sea, tanto Necaxa y... Curiosamente, curiosamente fue muy dramático. América iba perdiendo 3-0, le termina dando la vuelta en el Azteca. Decisiones arbitrales no como manches siempre. Lo que estamos, no ensucies de lo que estamos hablando ahorita, pero, por favor. Estamos hablando de Manolo Lapuente, no de los títulos. No, bueno, pero sí estamos hablando... Quedará ahí. De que esa final fue controversial. O sea, la gana bien, pero es muy controversial. Pero bueno, al final de cuentas, pues se abrió hasta el último segundo, porque fueron tiempos extras y apareció Hugo Castillo para meter el muy gol. Dramático, muy a lo Televisa, ¿no? Pues el guión ya estaba escrito, amigo. Muy a la Televisa. Ya estaba escrito. Señores, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden darnos un like. Tus redes sociales, mi querido Héctor RB93 en Instagram. Síganlo, por favor. El muchacho sube mucho contenido sobre su rutina de ejercicio, así que síganlo, por favor. Nos vemos. Muchas gracias.